Olvidadas por la Ciencia os invita a embarcaros en un viaje para desenterrar la historia de personajes que cambiaron el mundo. Un podcast del Centro de Láseres Pulsados. Cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Olvidadas por la Ciencia. Científicas en la sombra, heroínas del progreso. Florence Nightingale, la heroína de los hospitales. Cerca de Piccadilly Circus, en Waterloo Place, en el corazón de Londres, se encuentra el Memorial de la Guerra de Crimea. Fue construido en 1861 a partir de cañones rusos capturados y presenta una figura de honor con los brazos extendidos sobre las estatuas de 3 guardias de bronce fundidas. Tallados en la piedra están los nombres de 3 famosas batallas de Crimea: Alma, Inkerman y Sebastopol. La Guerra de Crimea marcó un punto de inflexión en la historia, introduciendo importantes cambios en la sociedad y en las operaciones de guerra. La guerra comenzó por una disputa religiosa aparentemente menor e insignificante. Pero, ¿por qué hablamos de ella? Pues porque de la caótica catástrofe de la Guerra de Crimea surgió una persona famosa y querida, no un general, no un soldado, sino una mujer. Su estatua forma parte del Memorial de la Guerra de Crimea junto a los 3 guardias. Su nombre es Florence Nightingale. Esta es su historia. Pensemos en un hospital de hace un siglo en la Inglaterra victoriana. La cirugía era una tarea extremadamente dolorosa en aquel entonces, porque no había anestesia y era arriesgada, y para empeorar las cosas no había antisépticos, desinfectantes. El equipo que se usaba en aquellos años era básico y aterrador, ya que incluía sierras y martillos, tanto que los pacientes usualmente eran vendados antes de entrar a la sala para que no pudieran ver el semejante equipo quirúrgico. Pero uno de los mayores problemas asociados con la cirugía en aquel entonces y con los hospitales en general era la falta de enfermeras profesionales y adecuadamente entrenadas. Demasiado a menudo damos por sentado a las enfermeras y olvidamos que no hace mucho tiempo la enfermería, tal y como la conocemos, no existía en absoluto. En el siglo XIX, las grandes naciones de Europa se alinearon contra Rusia. Fue realmente solo otra lucha de poder sobre la religión, sobre quién debería controlar los sitios sagrados en Jerusalén, en el Medio Oriente. En el otoño de 1854, los aliados, ingleses, franceses y turcos, invadieron la península de Crimea. Los soldados de ambos bandos se vieron obligados a luchar a través de un brutal invierno ruso y un constante bombardeo de artillería. Muchos soldados fallecieron como consecuencia de lo que entonces se llamaba locura de trinchera, una dolorosa enfermedad fúngica que, si no se trataba, podía derivar en una gangrena. Literalmente, el pie del soldado se pudría, lo que conllevaba a la mutilación del miembro. A causa de la suciedad y el detritus en las trincheras, los soldados sufrían además plagas de piojos. Tuvo que pasar otro año hasta que los rusos finalmente admitieron la derrota. La Guerra de Crimea fue enormemente significativa por varias razones. El costo humano de la guerra fue inmenso. 20.000 británicos, 100.000 franceses y más de medio millón de rusos murieron. Pero lo sorprendente es que muchos de ellos no murieron en combate. La mayoría de ellos en realidad murieron de enfermedades y abandono. Y aquí es donde entra nuestra protagonista. Florence Nightingale nació en una familia británica rica, de clase alta, en 1820. Fue nombrada Florence por la ciudad de su nacimiento en Italia. Y aquí hay un dato curioso. El nombre de Florence nunca había sido un nombre de mujer antes, pero se hizo popular como resultado de su impacto en el mundo. Lo que Florence logró en su vida es aún más impresionante cuando se considera cuán restringidas socialmente estaban las mujeres en la Inglaterra victoriana. Ya sabemos, hemos hablado en más podcasts, que las mujeres de la alta sociedad en aquel momento no asistían a la universidad ni tenían carreras profesionales, y para la mayoría su propósito era casarse y tener hijos. Pero el padre de Florence creía que las mujeres debían ser educadas y él personalmente le enseñó italiano, latín, griego, filosofía, historia y, lo más inusual del todo para las mujeres de la época, escritura y matemáticas. Florence creció siendo una chica propia de su clase social. Su vida incluía muchas fiestas y muchos viajes por el continente.
A la edad de 17 años, dos jóvenes se enamoraron locamente de ella y le propusieron matrimonio. A ella le gustaban ambos, pero no estaba lista para casarse. Florence no se consideraba particularmente religiosa, pero sintió que Dios le hablaba y le llamaba a realizar algún servicio en el futuro. Se preguntaba qué podría ser eso y desde ese momento su vida cambió para siempre. La joven Florence dejó de socializar constantemente, de asistir a fiestas frívolas y comenzó a buscar oportunidades para servir a los demás. Quería prepararse para lo que Dios la estaba llamando a hacer. Florence entonces comenzó a pasar todo su tiempo libre visitando a los pobres en sus casas, llevándoles comida, medicinas, a preguntarse si ayudar a los enfermos era lo que Dios quería que hiciera. Florence decidió ir a obtener algo de experiencia práctica y formación en un hospital dirigido por un amigo de la familia. Los hospitales en Inglaterra en aquel entonces eran lugares de degradación y suciedad. El hedor en los hospitales era tan malo que era normal que las enfermeras llegaran borrachas al trabajo para poder soportar el día. Pero Florence estaba decidida. Su terquedad, además de su intelecto, eran una de sus características clave. Después de un tiempo trabajando en hospitales en Inglaterra, decidió viajar a Alemania, donde aprendió sobre el cuidado de los enfermos y las prácticas de gestión hospitalaria. En 1853 regresó a Londres y se convirtió en la superintendente de un hospital para mujeres en Harley Street. Durante este tiempo estableció varias prácticas de higiene y organización que mejoraron notablemente las condiciones del hospital. Y fue en ese momento, en 1853, cuando estalló la Guerra de Crimea. En ese momento, los hospitales militares ingleses eran una desgracia. Cualquier hombre herido enviado allí tenía casi ninguna posibilidad de recuperación. Terminar en un hospital militar era prácticamente una sentencia de muerte. ¿Por qué? Pues mirar, las salas estaban abarrotadas y en condiciones deplorables, con falta de suministros básicos y un alto índice de mortalidad debido a las infecciones y enfermedades. Los ingleses y los franceses siempre han sido grandes rivales y cuando llegaron informes desde la guerra de que los franceses cuidaban mejor a sus heridos, el gobierno inglés se sintió avergonzado y se vio obligado a actuar. Sidney Herbert, el entonces secretario de Guerra, creó una nueva posición oficial de superintendente de enfermería para los hospitales militares en Turquía y luego se dedicó a buscar por toda Inglaterra a la persona mejor cualificada para obtener el puesto. ¿Y quién fue? Florence Nightingale. Así, en octubre de 1854, Florence fue enviada a Estambul con un grupo de 38 enfermeras voluntarias. A su llegada, encontró el hospital militar en un estado de suciedad y caos inimaginable. Los soldados heridos estaban hacinados en salas sucias y mal ventiladas, y la falta de higiene básica provocaba la propagación de enfermedades. Encontraron pan mohoso, agua escasa, hacinamiento por todas partes, sin arreglos para la higiene, sin sábanas, sin mesas de operaciones y sin suministros médicos. Las propias enfermeras fueron asignadas a 5 dormitorios infestados de ratas. Viendo el panorama, Miss Nightingale rápidamente comenzó a requisar suministros, lo cual era un poder inaudito para una mujer en términos militares. Lo primero que pidió fueron toallas y jabón, luego insistió en que se lavara la ropa y se fregaran los pisos. No perdió tiempo en poner los hospitales en orden, pero de inmediato comenzó a enfrentar problemas. Algunos de los oficiales se quejaron de su poder, y como era de prever, algunos de los doctores también estaban en contra de ella, pero había un grupo de personas que la apoyaba plenamente, sus pacientes, los soldados heridos. La adoraban porque hizo por ellos lo que nadie más había hecho. Florence implementó un régimen estricto de limpieza y ventilación, asegurándose de que los soldados heridos recibieran no solo cuidados médicos, sino también una nutrición adecuada y un entorno limpio. También se preocupó por el bienestar emocional de los soldados, escribiendo cartas a sus familias y proporcionándoles apoyo moral. La dedicación de Florence a sus pacientes y su enfoque meticuloso en la higiene y la organización la convirtieron en una heroína nacional. Fue apodada la Dama de la Lámpara, porque solía hacer rondas nocturnas para atender a los soldados heridos, llevando una lámpara para iluminar su camino. Los soldados agradecidos hablaban de besar su sombra mientras pasaba. Un informe que describía cómo cuidaba a los heridos fue enviado a Inglaterra diciendo: Cuando el silencio y la oscuridad se han asentado sobre esos kilómetros de enfermos postrados, ella puede ser observada sola, con una pequeña lámpara haciendo las rondas solitarias. Una de las lámparas originales está en exhibición en el Museo Florence Nightingale, cerca de las Casas del Parlamento, en Londres. La lámpara, Turkish Star, es un recordatorio gráfico de su compromiso y dedicación
para cuidar a los enfermos y moribundos bajo circunstancias difíciles y desafiantes. Pero Florence no solo introdujo cambios que redujeron la tasa de mortalidad en los hospitales militares de un 42 a un 2%, también empezó a sugerir cambios legislativos que ayudarían a los soldados. Un ejemplo fue la ley que decía que los hombres hospitalizados tenían su salario reducido ya que no estaban en el frente, y a menudo estos hombres quedaban discapacitados de por vida. Pues bien, Florence escribió a la reina Victoria oponiéndose a estos recortes salariales y el salario de los hombres heridos fue restaurado. Después de la guerra de Crimea, Florence regresó a Inglaterra como una celebridad nacional, normal. A pesar de su salud debilitada por el arduo trabajo en Scutari, continuó luchando por la reforma de los hospitales y la profesionalización de la enfermería. Así, Florence logró convencer a la reina Victoria de que se necesitaban reformas urgentes. De hecho, dicen que se hicieron amigas. En agradecimiento a toda su labor, su trabajo en Crimea, 70 personas prominentes de Inglaterra establecieron el Fondo Nightingale y ella se convirtió en su primera administradora. Una de las primeras cosas que hizo el fondo fue establecer en 1860 una escuela para enfermeras en el Hospital St. Thomas. Esta escuela estableció los estándares modernos para la formación de enfermeras y elevó la profesión de la enfermería a un nivel de respeto y profesionalismo sin precedentes. La escuela, por cierto, todavía existe hoy en día. Se llama Escuela de Enfermería y Partería Florence Nightingale y forma parte del King's College London. Aunque Florence permaneció enferma, su salud eventualmente mejoró un poco. Sin embargo, no dejó de trabajar. Durante la noche escribía libros sobre cómo dirigir hospitales, cuidar a los enfermos, sobre enfermería en general, y estos libros fueron traducidos a muchos idiomas alrededor del mundo. Pronto, sin embargo, estalló otra guerra, la Guerra Franco-Prusiana, y durante esta guerra Florence trabajó con la Sociedad Nacional para la Ayuda a los Enfermos y Heridos, que más tarde se llamó y es conocida como la Cruz Roja. Jean-Henri Dunant dijo esto: Aunque soy conocido como el fundador de la Cruz Roja, a una mujer inglesa se le debe todo el honor. Lo que me inspiró fue el trabajo de Florence Nightingale. Después de esto, Florence redujo su trabajo público por un tiempo para cuidar primero de sus padres y luego de su hermana, que acabaron todos ellos muriendo. Florence misma vivió hasta una edad bastante avanzada y continuó trabajando, y siempre, a cualquier lugar a donde iba, era tratada con respeto y admiración. Continuó escribiendo hasta que su vista falló y su memoria se desvaneció. El 13 de agosto de 1910 se quedó dormida y no despertó. En 1907 el rey Eduardo VII le otorgó la Orden del Mérito, la primera vez que se otorgaba a una mujer. El impacto de Florence Nightingale en la medicina y la enfermería es desde luego incalculable. Su trabajo durante la Guerra de Crimea no solo salvó incontables vidas, sino que también sentó las bases para la modernización de los hospitales y la práctica de la enfermería. Sus esfuerzos demostraron la importancia de la higiene y la organización en la atención médica, y su legado perdura en los principios que todavía guían la práctica de la enfermería hoy en día. Florence Nightingale no solo cambió la forma en que se practica la enfermería, sino que también dejó un legado duradero de compasión y cuidado que sigue inspirando a las generaciones futuras.